Hola, buenos días, Dios los bendiga. Hace una semana hablábamos de la importancia de la oración. ¿Por qué debemos orar todo el tiempo? Orar sin cesar. Hoy continuamos con la oración y vamos a ver cuáles son las condiciones para que nuestra oración sea escuchada. Tenemos 8 condiciones para que nuestra oración sea escuchada. La primera, perdona a quien te ha ofendido. Nos dice la palabra de Dios en Mateo 5:24. Por lo tanto, si estás presentando tu ofrenda en el altar y allí recuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda allí delante del altar. Ve primero y reconcíliate con tu hermano. Luego, vuelve y presenta tu ofrenda. También nos dice Marcos 11:25. Y cuando estén orando, si tienen algo contra alguien, perdónenlo, para que también su Padre que está en el cielo les perdone a ustedes sus pecados. La palabra de Dios es clara, muy clara, y nos habla de perdonar a quien nos ha ofendido. También nos lo habla la oración del Padre Nuestro, la manera como el Señor nos enseñó a orar. Perdonemos a quienes nos han ofendido para que el Señor nos perdone a nosotros y para que nuestra oración sea escuchada. Cuando vayamos a ofrendar la oración al Señor, debe ser con toda devoción, pero también con toda pureza, con toda limpieza, con todo perdón. Tenemos el segundo punto. Pide perdón a Dios y ten arrepentimiento genuino. En el Salmo 66:18 nos dice: si en mi corazón hubiera yo abrigado maldad, el Señor no me habría escuchado. Pero Dios sí me ha escuchado, ha atendido la voz de mi plegaria. Bendito sea Dios, que no rechazó mi plegaria ni me negó su amor. Qué bueno es escuchar esta promesa del Señor, de que Él no rechaza nuestra plegaria cuando hemos tenido arrepentimiento. El arrepentimiento es el canal directo para que el Señor escuche nuestras oraciones, nuestras necesidades. Él sabe que somos pecadores, pero quiere que nos arrepintamos y que esa comunicación sea una comunicación donde nosotros reconozcamos ese pecado. Y así Él no nos va a rechazar, por el contrario, nuestras plegarias van a ser escuchadas con todo su amor, van a ser atendidas. Tenemos el tercer punto. Creer verdaderamente, es decir, tener fe en Dios. En Mateo 21:22 nos dice: si ustedes creen, recibirán todo lo que pidan en oración. Recibiremos todo lo que pidamos en oración, pero nos manda a creer, a tener fe. También nos dice la palabra de Dios en alguno de sus apartes que en realidad sin fe es imposible agradar a Dios, pues también sin fe es imposible que nuestra oración sea escuchada. Sabemos que el Señor tiene mucha misericordia de nosotros, pero requiere que le creamos. No podemos entrar a una oración a pedir una necesidad grande o pequeña que tengamos y dudar en medio de la oración, pensar que ¿será que Dios sí es capaz? ¿Será que Dios sí puede? No, la oración debe tener una fe infinita, tener la visión de que el Señor nos va a cumplir, ver esa promesa cumplida, ver esa necesidad cumplida y recibiremos todo lo que estemos pidiendo en oración. Es otra de las grandes condiciones para que el Señor Todopoderoso escuche nuestra oración. Tenemos la cuarta. No nos cansemos de orar. La vimos hace una semana y la repetimos el día de hoy. Lucas 18:7 nos dice: ¿Acaso Dios no hará justicia a sus escogidos, que claman a Él de día y de noche? ¿Se tardará mucho en responderles? Veíamos la parábola de la viuda insistente. Y si ese juez, que no temía de Dios, le hizo caso a la viuda y la escuchó y le resolvió el caso, porque la viuda insistía mucho, ¿cómo no nos va a escuchar nuestro Señor que nos ama tanto? Y Él mismo nos ponía el ejemplo para que no nos cansáramos de orar. No nos cansemos de orar, que tarde o temprano, si cumplimos las condiciones, Dios escucha. Quinto punto, orar en el nombre poderoso de Jesús. En el libro de Juan, capítulo 14, versículos 13 al 14 nos dice: cualquier cosa que ustedes pidan en mi nombre, yo la haré. Así será glorificado el Padre en el Hijo.
Lo que pidan en mi nombre, yo lo haré. Lo ratifica Jesús. Estas son palabras de Jesús a sus apóstoles. Estas son sus enseñanzas. Y nos lo dice 2 veces. Yo lo haré. Cuando pidamos en el nombre de Jesús al Padre Celestial, al Dios Todopoderoso, ahí estará Jesús, poniéndole el sello a esa petición, conforme a todas las condiciones y a todas las claves que Él nos pone. Tenemos el 6º punto. El 6º punto nos dice, pedir conforme a su voluntad. Dice en 1 de Juan 5, 14, 15, esta es la confianza que tenemos al acercarnos a Dios, que si pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Dios oye todas nuestras oraciones, podemos estar seguros de que ya tenemos lo que hemos pedido. Aquí se unen varios ingredientes que ya hemos visto. Aquí se une la fe. Aquí se une el no cansarnos de orar, la perseverancia. Aquí se une la confianza a la voluntad de Dios. Recordemos cuando Jesús estaba en el huerto, orando, pidiéndole al Padre que si era posible apartara ese trago difícil que iba a pasar de muerte en una cruz. Pero le pide al final al Señor, Señor, Padre, que se haga tu voluntad y no la mía. No podemos llegar a la oración queriendo que se imponga nuestra voluntad. Señor, hazme el milagrito, pero házmelo ya. No, es en el tiempo perfecto de Dios y por eso la clave al final de cada oración, Señor, que sea conforme a tu voluntad. Tenemos el 7º punto. Permanecer en Cristo en obediencia es una condición fundamental para que nuestra oración sea escuchada. Dice Juan 15:7, si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y se les concederá. También aquí tenemos a Proverbios 28:9. Dios aborrece hasta la oración del que se niega a obedecer la ley. Es clara la palabra del Señor. No se pone con rodeos. Nos dice que debemos ser obedientes. Si hay obediencia en nosotros de la palabra de Dios, si hay obediencia de sus mandamientos, Él está ahí, listo a inclinar su oído para escucharnos. Y si estamos en pecado, si estamos lejos de Dios, bueno, ya nos dijo al principio, arrepintámonos. Y después de arrepentirnos, ahí sí, es todo oídos para nosotros nuestro Señor, el Dios Todopoderoso. Pero hay que obedecer. Finalmente, 8º punto, orar con humildad. Cuando hablamos de orar con humildad, tenemos que ir directamente a una parábola que el Señor Jesús nos ha enseñado. En Lucas capítulo 18, aquí vamos a ver la parte final de esa parábola, versículos 13 y 14. En cambio, el recaudador de impuestos, que se había quedado a cierta distancia, ni siquiera se atrevía a alzar la vista al cielo, sino que se golpeaba el pecho y decía, «Oh Dios, ten compasión de mí, que soy pecador». Les digo que este y no aquel volvió a su casa justificado ante Dios, pues todo el que a sí mismo se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Clave fundamental: orar con humildad. Una oración con arrogancia espiritual no es escuchada por nuestro Señor. Una oración donde nos creamos santos, o donde nos creamos más que los demás, como se creía aquí la otra persona de la que habla esta parábola, no sirve. No sirve la oración cuando yo estoy orando creyéndome más que el otro, inclusive a veces creyéndome más que Dios. Debe ser con humildad, como el hombre que oró aquí, reconociendo sus pecados y pidiéndole compasión a Dios, reconociendo que era pecador. Estas son las 8 condiciones que teníamos hoy para recomendar, para aconsejar, que las tengamos en cuenta, para que nuestra oración sea escuchada. No son mías, son de la palabra de Dios. Lo dice muy claramente. Perdonemos a quien nos haya ofendido. Pidamos perdón a Dios y tengamos arrepentimiento. Creamos verdaderamente, tengamos fe. No nos cansemos de orar. Oremos en nombre de Jesús. Pidamos conforme a su voluntad.
Permanezcamos en Cristo y oremos con humildad. Muchas gracias a todos, Dios los bendiga. Pongamos en práctica estas condiciones para que nuestra oración sea escuchada y les aseguro que nuestra oración, nuestras oraciones, por difíciles que parezcan, serán escuchadas por nuestro Señor, por nuestro Dios Todopoderoso, en el nombre de Jesús. Un abrazo, Dios los bendiga y hasta la próxima oportunidad.